la militancia y a la ciudadanía no tienen por qué cambiar, pueden seguir evolucionando con Acción Nacional y cuenten con nosotros porque vamos a seguir fortalecidos de este proceso interno y vamos a darle la mejor oferta a la ciudadanía. Así que muchísimas gracias, Alejandro, y espero que nos sigamos viendo pronto. Claro, me siento muy cómodo contigo aquí platicando, me gusta la sinceridad. Y muchas gracias, don Félix, también. Bien, buenos. Salvador Vitelli Macías, precandidato a la alcaldía de Mérida por el Partido Acción Nacional, estuvo con nosotros, muchísimas gracias. Y bueno, no será la última vez, seguramente estará más adelante, tal vez, festejando su triunfo aquí en Mi Punto de Vista. Excelente. Bueno, ya le podemos pedir al licenciado Mauricio Saúl que nos acompañe. Y mientras que tengo a Renan Barrera Concha. Renan, ¿qué tal? Ahora sí que vas para el siguiente punto. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, estimado Alejandro. Así es, el día de hoy, a diferencia de los calendarios electorales internos que aplica para los precandidatos a la alcaldía, en el caso de los diputados, precandidatos a diputados en Mérida, arrancamos el día de hoy las precampañas, ¿no? Esto significa el poder visitar casa por casa a los militantes activos de cada uno de los distritos de los que estamos participando y pues por supuesto llevarles un mensaje precisamente pues de esperanza, de invitarlos a participar en este proceso que sin duda alguna va a ser pues nuevamente una oportunidad para que los procesos internos nuevamente puedan ser pues dignos de celebrar, ¿no? He estado yo en muchos procesos internos, he participado con muchos de los liderazgos de Acción Nacional. ¿Estuviste en el 2007, verdad? Estuve en el 2007, a mí me tocó coordinar la campaña interna de Luis Correa Mena y después, posteriormente, también participamos. ¿Te gusta la idea que pues presentó Félix Rubio y que tomó Salvador Vitelli de que existen observadores ciudadanos en el proceso del PAN? Por supuesto, incluso el tener la participación de la sociedad civil en el análisis preciso de cada uno de los, tanto del comportamiento de los precandidatos como de las oportunidades, de los espacios que cada uno pueda tener, de las formas de dirigirse a la militancia y de los propios pues resultados que se puedan ir dando con las precampañas, que la sociedad civil acompañe a los precandidatos, que vigile, que analice, que pueda hacer crítica. Para eso estamos no solamente en Acción Nacional los militantes, sino que también tenemos precandidatos ciudadanos. En mi caso, por ejemplo, mi contrincante pues es un ciudadano que decidió inscribirse en el proceso y se llama Alejandro Abut, que es una persona que no milita en el PAN, pero pues que también tiene todo el derecho de poder participar y bueno, ya serán los militantes los que finalmente... Yo quiero preguntarte, Renan, porque tú has sido muy digamos que ecuánime con tus comentarios. ¿Qué le ves de mal a tu partido que de cara a estas elecciones constitucionales debería de mejorar? Bueno, siempre los partidos políticos tienen momentos en los cuales tienen que fortalecer algunas debilidades, como en el caso, por ejemplo, ahorita del PAN, que de alguna manera los procesos internos habían sido un factor de riesgo para los candidatos que llegaran a obtener las candidaturas, ¿no? En este caso me parece que hemos aprendido una dolorosa lección en 2007, tanto internamente como... Y además, la del 5 de julio del 2009, ¿no? Que fue la de julio del 2009, que yo le he dicho en estos mismos micrófonos con anterioridad, el hecho de haber designado candidatos fue un error desde el punto de vista de la participación democrática de Acción Nacional y sin embargo pues hay que reconocerlo, hay que decirlo, hay que manifestarlo y el día que hoy tengamos procesos internos de selección de candidatos pues habla de que estamos devolviéndole a los militantes el poder de elegir precisamente a sus mejores representantes. ¿No hay riesgo de ruptura entonces, de división? Los riesgos yo creo que siempre van a haber, ¿no? Los procesos internos calientan los ánimos, emocionan a los militantes y pues de alguna manera siempre hay algunos ánimos por ahí que se medio salen de control, pero me parece que pues es parte de los riesgos de la propia elección interna, ¿no? Oye, ¿crees que el militante del PAN, después de, vamos a suponer que tú ahí le vas y terminan y de repente alguien se molesta y dice, me voy del PAN, así como la Rosa Payán, Silvia López, Luis Aldana y muchos más? Sí, digo, eso ¿Crees que haya riesgo de eso? Yo creo que en una posibilidad mínima en esta ocasión, creo que ya hemos aprendido de los alcances que tiene precisamente los procesos del PAN y de la participación. Cuando nos inscribimos a participar, creo que estamos conscientes de los posibles escenarios que se pueden dar y en donde finalmente
pues lo que buscamos es el fortalecimiento de la institución y que los candidatos salgan fuertes en aras de poder darle a Mérida lo que merece, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que sí el PAN pueda evitar la derrota contra el PRI en el 2010? Pues son muchos factores que tiene que ver para que esto pueda darse, ¿no? Si las elecciones fueran hoy, ¿tú crees que el PAN le puede ganar al PRI en Mérida? Pues si fuera hoy todavía no tenemos candidatos definidos en ese Vamos a Salvador Viteli. Yo creo que cualquiera de los precandidatos que hoy estamos compitiendo, de alguna manera representamos la Fuerza de Acción Nacional. Bien. Y en lo que coincidimos todos y lo hemos platicado con anterioridad es en el deseo de salir fortalecidos al proceso. ¿Qué piensas de que un periódico como el Diario Yucatán, que es aliado histórico del PAN, de repente pone en su bolsa que van a perder? Bueno, eso de las alianzas partidistas de los medios, a mí me parece que hoy por hoy existe una total libertad de expresión y así lo han manifestado en las propias publicaciones que han hecho. En el caso de la encuesta, yo soy muy escéptico de las encuestas, inclusive cuando te favorecen, porque mucho tiene que ver el estado de ánimo, el momento histórico en el que se practiquen, el tipo de mercado al cual está siendo pues encuestada las personas, la forma, la metodología, la ventana numérica de las personas que son encuestadas, en fin, ¿no? Voy a un corte y regreso para terminar esta idea. Regreso. De vuelta, le voy al teléfono de cabina, es el 920-6893, 920-6893 y un celular con el número 9991-691328, 691328 para que pueda usted participar. Estamos en la recta final y, bueno, le dejo los micrófonos a Renán Barrera Concha. Un mensaje, Renán, para tu gente, para Mérida, para tus electores, para tus militantes. Bueno, pues antes que nada, nuevamente agradecerte la invitación a todos los militantes activos del Partido de Acción Nacional que viven en la zona del 4º distrito, que hoy básicamente comprende, Alejandro, de acuerdo a la redistritación que hubo hace 2 años, sí. Pues comprende colonias importantes como Chuburná, Cordemex, Campestre, Francisco de Montejo, que pues prácticamente solamente Francisco de Montejo ya es otra ciudad, sí. Comisarías del norte como Chablecal, Conchén, Cholul, Cosgaya, Quiteil y algunas zonas importantes que han ido teniendo un crecimiento bastante exponencial en la ciudad. Ahí viven aproximadamente 450 militantes activos, sí. Que son los que tienen derecho a votar en esta ocasión, y que a diferencia de otros procesos, anteriormente, recordará por ejemplo don Félix que en el proceso interno anterior, para poder votar los militantes tenían que estar al día con sus cuotas, los militantes activos pagaban cuotas, hoy se elimina ese punto, es decir, todos tienen derecho a poder participar, y además ya no van a haber convenciones como anteriormente se hacían las asambleas, que a veces se llevaban todo el día, ¿no? Normalmente eran los domingos, entrabas a las 8:30 de la mañana, salías a las 5 de la tarde, sí. y bueno, eran muy pesadas. En esta ocasión van a haber centros de votación, claro, a los cuales los militantes pueden acudir. Una pregunta nada más, si bueno, ya tienes preparada tu campaña, porque tú vas a ganar, eso me queda muy claro, ¿con cuánto dinero le piensas entrar a tu campaña constitucional? La constitucional, bueno, ahí tendremos que analizar en función de los topes de campaña que hay para los distritos y por supuesto apegarnos siempre a la legalidad. Y tú vas a respetar el tope de campaña. Por supuesto, incluso informar, así como lo han hecho otros precandidatos, informar. Como Salvador Viteli, que lo ha hecho aquí en mi punto de vista y además en su partido. Y que además muestra, digo, aunque la ley no nos obliga, muestra una voluntad de transparencia y de rendición de cuentas electorales. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco muchísimas gracias a todos. Gracias, este fue Renán Barrera Concha, seguramente candidato del Partido de Acción Nacional en la Constitucional, desde luego rumbo a la elección del 16 de mayo de 2010, Bananquera. Y voy a platicar ahora con don Mauricio Saúl Rivero, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional y hoy flamante precandidato a la alcaldía, a la Diputación por el 7º Distrito. Ya ves que me acostumbré. Don Mauricio Saúl, ¿cómo te ha ido, Mauricio? Muy bien, nada más una aclaración estatutaria, presidente con licencia. Ah, bueno, pues ahí está, ahí la dejamos por si bueno, mejor ya me callo. Oye, el otro día vi, nos mandaste a mi punto de vista una serie de eventos que has hecho, hay mucha gente. Incluso hablaban de que en tu gira en María Luisa, Castilla y Cámara, toda esa zona de la ciudad,